El asunto es que es de madrugada. Me estaba matando sobre qué hacer video del canal, justo porque quiero seguir esta serie acerca de no un curso como tal, sino de cómo ir aprendiendo hacking ético y todo lo que conlleva. En este caso, ciberinteligencia es lo que quiero platicar el día de hoy. Y es en cómo a mí me hubiera gustado aprender OSINT. Obviamente que no puedo abarcar todo porque es un tema muy grande, hasta de hecho para un curso. Pero sí algo muy puntual que creo que te puede dar bastante la idea de sobre cómo aprender otros temas o qué óptica deberías de tener. En este caso es OSINT, nombres de usuario. Por lo general cuando decimos nombres de usuario nos referimos por ejemplo aquí al pra-tdm o al pra-tdm, pero no siempre tiene que ir a eso. Y eso es algo que si vas haciendo esto en una carrera profesional o estás cobrando por ello, te vas a dar cuenta que es bastante evidente que lo que se te dice a veces en una formación queda muy por debajo de lo que realmente se ocupa. Entonces, para evitar este error en tu carrera futuro y que tú no tengas que estar lidiando con no saber qué hacer después del paso A, vamos a platicar en qué tienes que fijarte. Si nos vamos a internet y revisamos OSINT, nombres de usuario, vamos a ver o vamos a estar atentos a que todo es herramienta tras herramienta tras herramienta tras herramienta, cómo instalar una herramienta más potente donde revisa más sitios, o cómo instalar una herramienta que te genera un reporte en PDF, o cómo instalar una herramienta que te genera un reporte en un dashboard web, o cómo instalar una herramienta. Y todo el tiempo es lo mismo. Pero cuando tú estás haciendo esto de una manera más puntual, tienes que aprender algo que yo llamo que es como abrir una puerta. En este caso, si yo a ti te dijera que tienes que darme 3 formas de abrir una puerta, que no sean obviamente con la llave o girando una manija, creo que empezaríamos a trabajar aquí un poco el tema de lo que sería la parte de la imaginación. Con esto quiero llegar a que todas las personas tienen una forma distinta de abrir la puerta, desde llegar e impactarla, tal vez con un camión para tumbarla, o inclusive con explosivos, o inclusive tal vez podría ser desarmando la puerta, podría ser desoldando la puerta. Entonces todo esto va siendo parte como de tu caja de herramientas de cómo quitar puertas, ¿no? Pero resulta que tú el día que tienes el examen de cómo desarmar tu casa no hay puertas y únicamente hay paredes y ventanas. Bueno, todo se fue para abajo. Es exactamente a lo que quiero llegar. Herramientas y técnicas. Podemos tener varias herramientas, sí, pero es importante saber y tener muy en claro a qué técnica pertenece y tener más técnicas que herramientas. Con esto a lo que voy es que yo quiero que tú entiendas la importancia que es tener aquí muchas técnicas o una variedad amplia de técnicas y también conocer varias herramientas que te puedan ayudar. No te sirve, por ejemplo, en el caso que decíamos, ¿no? De que si tienes que entrar en un examen de cómo desarmar una casa, no te va a servir saber cómo desarmar de 1000 maneras una puerta si no hay puertas. Entonces, aquí lo que vamos a ver, o lo que yo quiero que diferencies primero, es una herramienta a una técnica. Las herramientas están adentro de las técnicas y lo que yo necesito que aprendamos a diferenciar es eso. Una vez que ya lo tenemos en mente, podemos pasar ahora sí como a la parte de cómo me hubiera gustado a mí y justamente es con ese primer planteamiento. Si vas a aprender cualquier tema de OSINT, ten en cuenta eso, herramientas y técnicas. ¿Cómo llegamos o cómo sabemos que tenemos que arrancar con un nombre de usuario o cada cuánto tenemos que hacer eso? Bueno, eso es como tal un tema de un curso que por ahí tengo y la verdad es algo que yo te recomiendo que des mucho foco, que no nada más tomes un dato y comiences a investigar y pegas lo primero que encuentres, porque tristemente esta es una realidad de la inteligencia en México. Muchas personas que sí están vendiendo inteligencia de fuentes abiertas, lo que se llega a prestar es corro tal script o corro tal herramienta, pongo este nombre de usuario y los resultados que me salgan ahí lo pongo y lo presento como, en este caso, inteligencia de fuentes abiertas a redes sociales, ¿no? O ya sea como OSINT a redes sociales o como SOCMINT. Y eso está mal. Entonces, vamos a platicar, o bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. La primera técnica que tenemos que comprender para cómo les realizamos OSINT a nombres de usuario es la parte de los códigos de estado. Esta es la más utilizada, probablemente si ya alguna vez has realizado OSINT a nombres de usuario, esto ya lo has hecho de ley. Existen muchos sitios, existen muchas herramientas por ahí que puedes instalar. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, cuando tú comiences a entender cómo una computadora se habla con otra, vas a llegar hasta el tema de el por qué los navegadores están hablando o cómo están hablando con las páginas.
y esto lo hacen en parte a través en los códigos de estado. Los códigos de estado básicamente son estos segmentos donde podemos ver números como 100 y algo, 200 y algo, 300 y algo, que nos hacen referencia si el contenido está siendo entregado de una manera correcta, si hay alguna redirección, si hay errores por parte tuya, si hay errores por parte del servidor, etc. Cuando las respuestas son correctas, es decir que tú solicitas algo a una página web y este sí encuentra ese recurso, por lo general te va a responder con el código 200. Cuando, por ejemplo, sea un error bastante conocido, como que tú no tienes internet y te quieres conectar a una página, te sale el 404, porque es un error del cliente, es decir, de tu parte. Entonces, mucha de la magia de estas herramientas se basa en únicamente poner, por ejemplo, en la parte de host. Esto nada más es una captura del inspector de cómo nosotros estamos realizando por ahí una consulta a una página web, que en este caso es Instagram. Se le añade lo siguiente, y es el /alpra-tdm. ¿Cuál es la comparación aquí con todas las otras redes sociales? Bueno, únicamente cambia instagram.com por twitter.com, por facebook.com, etc, etc, etc. Entonces ahí es como nosotros vamos entendiendo cómo es que funciona esta primer técnica. En lo personal es una técnica que sí utilizo, pero no con herramientas, sino con Google o inclusive directamente en las páginas, y es porque esto se presta a bastantes errores. De hecho, hay bastantes limitaciones que casi no se suelen hablar, y esto te puede, más allá de darte una persona que parezca ser a quien buscas pero no lo sea, es no darte a quien estás buscando. Entonces, si solamente nos basáramos en hacer esta técnica y utilizando 10 páginas diferentes que están utilizando al final de cuentas la misma técnica, estaríamos cometiendo un error. Entonces, una vez que hayamos entendido que a través de los códigos de estado es como funcionan estas herramientas para saber si existe un usuario dentro de una red social, vamos a entender también que aquí encajan todas estas herramientas como Sherlock, Migrate, Blackbeard, Instant Username y todas estas páginas web que ustedes pueden llegar a utilizar. ¿Cómo lo vamos a diferenciar o cómo es que nosotros podemos llegar a encontrar estos errores? Bueno, esto es bastante sencillo. En este caso tenemos un perfil de Facebook que es de ejemplo, pero quiero que observen lo siguiente. Estamos viendo que en los códigos de estado, esto es únicamente el ejemplo con Facebook, pero hay más redes sociales que se prestan a lo siguiente. Lo que haces, por ejemplo, poner Facebook y el nombre de la persona o el nombre de usuario que tú hayas ingresado. Imagínate lo siguiente, hay una persona que en este caso que tú estás buscando que ya es mayor de edad. En cuanto ingresó a Facebook, lo que realmente hizo fue poner inclusive el nombre completo de la persona aquí, en el nombre del usuario del perfil. Pero como tal, su nombre de usuario no lo manipuló y tiene una serie de números que Facebook le asignó que como tal es el ID. Cuando tú buscas a través de herramientas que se basan en código de estado que lo único que hacen es pegar el nombre de usuario al lado de la URL, estamos de acuerdo que ese perfil no existe. Por ende te estarías perdiendo de la persona, aunque aquí esté como tal, literal, así literalmente, el nombre completo. Entonces ahí nosotros tendríamos un error al solo basarnos en una técnica. Tal vez el nombre de usuario como tal esta persona lo llega a mencionar, porque es algo que me ha pasado, lo llega a mencionar en publicaciones como de yo soy tal, ¿no? Como nombre de usuario, pero aún así el nombre de usuario no lo tiene asignado. Ahora, puede ser otra cosa también. ¿Qué tal si esta persona, que en este caso de ejemplo es Timoteo Sosa, nosotros sabemos que su nombre o que su nombre de usuario es Sosa03, ¿no? Entonces lo buscamos aquí, no apareció, pero resulta que él aquí en Facebook tiene como tal Timoteo Sosa, pero como vio que Facebook se presta para que en este caso pueda alterar esta parte del nombre de perfil, se puso algo como le dijeron sus amigos, entonces se puso amigo Fab03. Entonces no importa que nosotros busquemos únicamente con una herramienta web, con una herramienta en terminal y 10 herramientas diferentes, una en Telegram, en cual sea, no vamos a dar con esta persona si solamente estamos utilizando una técnica. Entonces, esos son los errores en el cómo descartamos fácilmente lo más utilizado para llegar a utilizar nombres de usuario. ¿Cuál es la otra forma en este caso de llegar a utilizarlo? Bueno,
En este caso, si quieres hacer tu propia herramienta, puedes hacerlo incluso desde Google. Recordemos que lo único que hace este tipo de herramientas de código de estado es agregar el nombre de usuario al lado de la red social en la cual estás buscando. Entonces, lo único que tú tendrías que hacer a través de Google Docs es poner in URL /alpra-tdm o el nombre de usuario que tú estés buscando. De esta forma es como si tú reemplazaras esta técnica, lo cual es bastante curioso porque sí te da los resultados que tú vas a necesitar, e inclusive aquí hay algo bastante curioso. Esto también hay que entender que los nombres de usuario siempre varían. Por ejemplo, puede que exista alpra-tdm o también puede que exista alpra.tdm. Aquí también es cuestión de la inteligencia que estemos aplicando, de qué cosas vamos a estar realizando para nosotros llegar a determinar las cosas que vamos a hacer. Aquí, bueno, ya tenemos el ejemplo de la primera técnica que nosotros estaríamos utilizando. ¿Cuáles son las herramientas que yo te recomiendo? Primero que nada, y como siempre, y la que yo más utilizo, Google. Otra que puedes utilizar, Namint. Otra que puedes utilizar, Sherlock, Blackbeard. ¿Cuál es la diferencia? Incluso aquí aclaro que ReconNG tiene un muy buen módulo para hacer este tipo de trabajos, pero ¿cuál es la diferencia real del por qué se dice que unas herramientas funcionan mejores que otras? Bueno, el resultado está en el listado de las páginas que consulta, pero también esto puede ser un poco engañoso. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho para la parte de ciencia de datos, si no mal recuerdo, que es garbage in, garbage out, que es basura entra, basura sale. Entonces, ¿qué pasa? Muchas herramientas se hacen pensando en un público estadounidense, y eso no es mentira. Entonces, estas herramientas checan en más sitios que las personas de Estados Unidos, inclusive personas que tienen interés en Estados Unidos, como por ejemplo Rusia, están. Entonces, por ejemplo, es muy poco probable que, de nuevo, puede volver a pasar, puede llegar a pasar, pero es muy poco probable, y a mí no me ha tocado que una persona tenga un perfil en VK, ¿no? Que es como el Facebook ruso, por decirlo así. No me ha tocado. Y aún así, cuando ustedes se van a herramientas como por ejemplo, de nuevo volviendo a esto, a Sherlock, que es la más conocida, o incluso se pueden ir a Instant Username, que de hecho es una página que yo recomiendo utilizar porque me gusta mucho su interfaz, se van a dar cuenta que la mayoría de sitios son donde no habría personas latinas. Entonces, recordemos esto de basura entra, basura sale. Si vamos a ingresar solo 5 sitios donde probablemente las personas estén porque son de LATAM, y en este caso esos 5 sitios son porque son los más utilizados, como lo podrían llegar a ser en este caso Facebook, Instagram, inclusive Pinterest, TikTok y otro más que se les ocurra por ahí, vamos a tener bastante claro que no vamos a obtener más allá de eso. Y que los otros 50 sitios agregados, si bien le dan más potencia a esa herramienta o más renombre a esa herramienta porque buscan más sitios, ya sabemos que en primera puede haber errores porque el hecho de solamente checar por códigos de estado no siempre nos va a dar los resultados que esperamos. Y lo otro también es que por más que nosotros intentemos hacer esto con una herramienta en terminal u otra en navegador, no va a haber tanta diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia enorme que hablábamos hace un momento para que quede claro? Bueno, que lo esté checando en 100 sitios diferentes, pero que en esos 100 sitios realmente no vaya a estar la persona que busquemos, es otra cosa. Porque aquí hay que aclarar algo bastante interesante. Existen foros, y a mí me ha tocado, por ejemplo, personas que han estado en foros, por ejemplo, de muebles, en este caso de mueblería. Era una persona que me acuerdo mucho de ese caso. Bueno, era una persona de una mueblería, o sea, una mueblería de aquí de México. Hagan de cuenta que la mueblería tenía su propio tipo foro. Entonces, ni de chiste iba a estar la mueblería del municipio de un estado que no se le pasa por la mente a un gringo, que no se le pasa por la mente a alguien más. Entonces, jamás iba a aparecer ese nombre de usuario. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, con esto de aquí. Únicamente poniendo en URL, porque estamos diciendo que dentro de una URL no estamos especificando solamente que de redes sociales, sino en cualquier URL aparezca este nombre de usuario. Y de hecho también me ha tocado en casos un poco más serios, igual con ayuda de una institución de seguridad pública, que yo cuando estoy trabajando con una persona, estoy trabajando buscando una persona, resulta que esta persona se había ocultado como tal de la vida, de la vida en las redes sociales. Entonces no tenía Facebook, no tenía Instagram, ya había borrado todo, pero resulta que llevaba una larga vida durante la universidad usando el mismo nombre de usuario. Entonces con eso y con este dork, únicamente con eso pudimos encontrarlo.
Esa es una primer técnica y quiero que vayas ampliando tus horizontes y quiero que vayas viendo cómo no todos siempre van a ser un listado de herramientas, sino que se puede abrir a más. Pero eso no es todo, vamos por más. Otra técnica que tú podrías utilizar es a través de web scraping. Aquí hay ciertas limitaciones y una de las primeras que tendríamos que agregar es que aquí, como en la parte de códigos de estado, nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, cuáles son los sitios donde queremos inspeccionar. Por ejemplo, si ya identificamos que esta persona utilizó el nombre de usuario en algún sitio en específico y tiene bastante actividad, podríamos utilizar web scraping, que básicamente es estar de manera automatizada, no nosotros, recorriendo parte por parte donde se esté mencionando esta palabra o esta coincidencia de caracteres que es el nombre de usuario y irlo transformando en data como un formato para un Excel o como un formato JSON para poder consumirlo. Esa es otra forma, por ejemplo, en la que podríamos buscar nombres de usuario. Tres, dos, uno. Como te habrás dado cuenta, hemos abarcado hasta este momento varias técnicas para diferenciar cuáles son los métodos en los que podemos recopilar nombres de usuario. Que de nuevo, espero hayas aprendido la diferencia entre técnicas y herramientas y que de las técnicas que revisamos hoy, tú aprendas técnicas aparte porque existen y puedas tener tu buen set de herramientas. Vaya, que no todos sean herramientas de código de estado, que no todos sean dorks. Inclusive existen por ahí bots de Telegram que funcionan bajo leaks, otros que funcionan bajo dorks, incluso otros que están funcionando también bajo código de estado que tú podrías llegar a utilizar. Pero ¿cuál es realmente otra de las cosas que tenemos que revisar? Bueno, de lo que yo te decía es que el error más común hasta este momento podrías cometerlo si solo pausamos aquí el video, es de la información que extrajimos, pegarla en un Word, en un formato cual sea y entregarlo como un reporte. Ahí estaríamos hablando de que eso es algo, pues, no es un trabajo real. No se puede considerar inteligencia, solamente es recopilación de información. ¿Qué otra cosa nos tenemos que fijar? Primero que nada, tienes que entender que a veces las cosas tienen un porqué. Por ejemplo, los nombres de usuario. Yo te puedo platicar aquí de un caso medio cómico, que es que una persona estaba manejando un nombre de usuario que parecería no tenía sentido hasta que, bueno, aquí paréntesis, cuando tú trabajes de esto, tú sabrás que tú llevas tu ritmo, tú llevas tu flujo de trabajo, sabrás que revisas primero. Entonces nosotros tenemos ya una lista de las conexiones de esta persona y era como de que al revisar el nombre de usuario que parecía no tener sentido era el apellido de la amante con su año de nacimiento, ¿no? Entonces bastante curioso, pero no fue nada discreto, pero a la vez pensó que nadie se iba a dar cuenta. Entonces ahí por ejemplo tienen el porqué de un nombre de usuario, porqué justamente de ese apodo. Lo otro que también tienes que revisar es el apartado de fecha de creación. Para mí yo te diría que es de los más importantes. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando nosotros estamos revisando, por ejemplo, perfiles de Facebook, hay veces que hay perfiles que no tienen absolutamente nada, que seguramente si has practicado esta rama, te los has encontrado. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Una cosa es que una persona haya creado un perfil un día y lo haya utilizado solamente un día para cometer un ciberdelito, muy probablemente no se le pueda sacar nada de información. Pero otra cosa que es bastante común es una persona que llevaba una vida con esa red social y de pronto porque cometió o sucedió tal acto, borran todo. E intentan borrar todo, mejor dicho. ¿Por qué digo esto? Porque sí hay manera de rastrear cierta información que se dejó por ahí. Entonces nosotros, saltándonos igual esto de perfil privado y que lo que acaba de agregar Facebook también, que creo que es perfil restringido, bueno, si nos lo saltamos, podemos llegar a encontrar cierta información que nos puede ayudar a nosotros. Y siempre entre esa información está la parte de los nombres de usuario. Entonces, esos nombres de usuario, lo que nosotros vamos a fijarnos es cuándo fue que lo cambiaron. ¿Por qué? Porque también podría llegar a pasar, y esto es bastante común, que hace un mes sucedió un hecho por el cual los están investigando y justamente están utilizando un nombre de usuario que desde hace un mes pareciera ser un santo, ¿no? Que no comete nada, que no dice nada, ¿no?
Pero resulta que ustedes descubren cuál era su nombre de usuario anterior y aquí se pueden dar dos sorpresas. Los dos nombres de usuario tienen alguna relación porque a esta persona pues le gusta tener cierta conexión con algo, o no tiene ninguna relación porque justamente querían borrar ese tipo de evidencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que no tiene ningún tipo de relación, a veces uno se da la sorpresa que si bien un nombre de usuario creado hace un mes, 2 meses es un santo, el nombre de usuario anterior le decía de todo a todos, incluso comentaba malas cosas de la persona a la cual están investigando, etc, 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 ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros entendemos el por qué la importancia de investigar o hacer OSINT real a un nombre de usuario. Ahí nosotros ya no solamente estamos hablando de encontré tales páginas donde está el nombre de usuario, tenga, fin, ¿no? Sino es como, por ejemplo, esta persona encontramos un nombre de usuario en una tienda de ropa, en una tienda de muebles y en una tienda de artículos electrónicos, ¿no? Nos pregunta, porque esto también es un caso, que esta persona dice ser de una alta clase social, que tiene un alto flujo de dinero, pero resulta que viendo las compras no compra nada original, compra todo pirata. Al revisar la dirección realmente vive en una zona demarcada como de bajo flujo de dinero, vaya. Entonces ahí podemos encontrar como tal, si no podemos dar esa determinación de esta persona no es rica, sí podemos decir, bueno, todo lo que indica esto es que esta persona está mintiendo. Entonces todo eso es la inteligencia con los nombres de usuario. Entonces quiero que se den cuenta de cómo va partiendo de una idea, como lo pueden ser un nombre de usuario, a cómo se va conectando con lo demás. Y no necesariamente tiene que ser la parte de encontré Facebook y Instagram y esto, y ya eso es todo mío, así. No, eso es recopilación de información. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que fijarse es la parte de la actividad reciente. La actividad reciente vamos a referirla, en este caso, como la actividad que genera un nombre de usuario reciente a la investigación que ustedes están haciendo. ¿Por qué menciono esto? Porque al menos para mí es un punto importante. En las empresas, que es donde más me ha pasado, cuando es un caso de empresas y justo cuando es un caso de deslealtad o que se estaban desviando recursos, por alguna razón siempre se corre el chisme, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que investigar a Juanito, y cuando se hizo la junta de que iban a investigar a Juanito, estaba ahí Pepito, que es el mejor amigo de Juanito, ¿no? Entonces le avisó, y desde la fecha que se supo que se iba a investigar, vemos esa actividad reciente que justamente cambia y ya no está como prestándose a relacionarlo con la persona, justo como que se quiere hacer pasar por otra persona. Entonces ahí es donde nosotros lo tenemos. Así que como resumen, a mí me hubiera encantado que me enseñaran OSINT de nombres de usuario de esta manera. De nuevo, si ustedes se van a internet, se van a YouTube y ponen OSINT a nombres de usuario, por lo general solamente les va a salir descárgate la herramienta y te va a dar un listado de todos los sitios donde está esta persona registrada. Ya vimos que no siempre va a ser real, ya vimos que puede haber bastantes errores en esa parte. Entonces lo que yo les recomiendo hacer es estudien OSINT de esa forma, sí, pero amplíen más su visión. Recuerden tener bastante claro que una cosa son las herramientas, otra cosa son las técnicas y también los usos reales que se les da, y además de ello de que no siempre esto es recopilación de información, sino que también recuerden que lleva la parte del análisis, de la diseminación y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Inclusive algo que quiero recalcar aquí, la parte del tratado de datos, en este caso de limpiar los datos para entregarlos de una forma adecuada. Entonces, eso sería todo por esta ocasión. Espero les haya gustado el video. A mí me hubiera encantado aprender OSINT de esa manera. Si tienen un tema que les gustaría que yo les platicara cómo me hubiera gustado aprender, pueden dejarlo aquí abajo. Yo tengo planeado hacer un video acerca de redes y también uno acerca de comunidades, que son los temas que ahorita yo quiero platicar en este tipo de videos. Nos vemos en la siguiente.